Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito donde trataremos el tema Gestión de Salud Ocupacional en un Hospital Público Pediátrico de la Argentina, referente en América Latina. Esta noche nos acompaña desde Argentina la doctora Samantha Kamieniecki, vicepresidenta de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, médica especialista en medicina interna, medicina del trabajo, prevención de riesgos laborales y administración hospitalaria, coordinadora de salud ocupacional en la Asociación Argentina de Teletrabajo, jefa de servicio de salud laboral del Hospital Garrahan, asesora en diferentes organismos públicos y privados y es docente en diversas universidades. También esta noche tenemos el gusto que nos acompañe el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, médico cirujano titulado y habilitado, con más de 9 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, egresado de la Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Es máster en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente y cuenta con posgrado en Auditoría Médica basada en evidencia. Actualmente es director técnico en SST de Rancor International Training. Les informamos que luego de la exposición tendremos un conversatorio donde también podrán realizar sus preguntas. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Muy buenas noches, Samantha. Muchas gracias a Giovanna y a Natalie por la información que nos brindaron. Es un gusto volver a juntarnos en realidad y poder conversar en realidad de este tema que salió de una conversación un poco coloquial y generó poco a poco, sin tener en realidad en ese momento la dimensión de a cuántos compañeros y colegas médicos ocupacionales, no solo de Perú, sino de muchos países de América Latina, como mencionaba Yovi, genera mucho interés, ¿no? Conozco de primera mano tu trabajo, tu trayectoria, y bueno, los más de 10 años de experiencia que llevas gestionando y liderando este tema en el Hospital Pediátrico de Buenos Aires, que bueno, ahora nos vas a comentar un poquito más. Entonces, sin más preámbulo, la idea y la temática para quienes nos acompañan es de que Samantha nos va a comentar un poco de su experiencia, cómo ha ido esto dándose en el tiempo, ¿no? A manera de conversación, de charla, y invitamos a todos quienes tengan, mientras vamos conversando las diferentes cosas que nos va a ir presentando Samantha, el chat está abierto para que nos puedan hacer preguntas y se las iré trasladando a la doctora Samantha. Así que te cedo la palabra, Samantha. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Kevin. Buenas noches a todos. Gracias realmente por la invitación y por estar acompañándonos. Para mí es un placer y un honor estar al lado de colegas como ustedes y como Kevin, a quien conozco perfectamente y trabajamos juntos en muchísimos proyectos. Y bueno, la idea un poco es trasladarles, como decía Kevin, la experiencia de muchos años de gestión en una organización sanitaria, como para que ustedes puedan tomar las herramientas que les sirvan cada uno en su lugar de trabajo, y justamente queremos hacer algo más coloquial, más integrado, que ustedes puedan ir participando a medida que vayan surgiendo las distintas cuestiones a conversar. Así que muchas gracias y bueno, vamos a empezar con la pequeña presentación. Bueno, como dijimos, vamos a hablar acerca de un hospital público pediátrico de Argentina. Es un hospital muy grande, referente tanto en nuestro país como en Latinoamérica. Pero antes de empezar a hablar específicamente del hospital, yo quiero decirles algunos tips para que quien
trabaje en una organización sanitaria, independientemente que sea pediátrica o general o de adultos, hay que saber algunas cuestiones relacionadas con este tipo de organizaciones, y es que no es nada fácil gestionar la salud del personal de salud, ¿sí? Por muchísimos motivos, el personal de salud suele tener conocimientos previos de la salud, cree que sabe muchas cosas, algunos realmente conocen específicamente los riesgos a los cuales está expuestos, inclusive más que nosotros, ¿no? Por los años de experiencia y de trayectoria, siempre tienen la posibilidad del acceso a una consulta informal, la consulta de pasillo, con otros colegas cuando no se sienten bien, y esto muchas veces minimiza las dolencias y no se le da una gestión adecuada a la salud del personal de la salud. Además tenemos que tener en cuenta que los riesgos que nosotros evaluamos en una determinada organización, muchas veces el personal de salud tiene pluriempleo, es decir, trabaja en 2 o más organizaciones en forma simultánea, con lo cual está expuesto 2 o 3 o 4 veces a lo que nosotros estamos viendo, y eso hay que interrogarlo muy bien. Las características del propio colectivo de salud, al cual muchas veces, quizás siguiendo aquel modelo médico hegemónico que parece antiguo, pero no, para quienes trabajan actualmente en organizaciones sanitarias conocen de qué estoy hablando, es muy difícil que los profesionales consulten por su salud hasta que no se sienten realmente mal. Por otro lado, no es fácil para nada poner en la agenda de la organización a la salud y la seguridad de los trabajadores, porque el foco está puesto en otro lugar, que son los pacientes. Esa es la población objeto, no los trabajadores. Y además, tener en cuenta que nuestro rol en particular, del médico del trabajo, del equipo de salud ocupacional, en un ámbito hospitalario, y más aún si es público, es muy difícil, es un rol dual. Por un lado somos trabajadores, y al mismo tiempo, en forma simultánea, somos los que representamos al empleador. Entonces hay diversas cuestiones que generan bastantes choques. El hospital al cual vamos a hacer referencia, pero es trasladable a cualquier organización de salud, este hospital en particular nace hace 35 años, se especializa en pediatría específicamente de alta complejidad, aunque es un hospital abierto a la comunidad. En un principio era un hospital de derivación de casos graves, patologías complejas, pero hace muchísimos años que ya está abierto a cualquier ciudadano o cualquier niño, niña o adolescente entre 0 y 15 años que se encuentre en el país. Es referente, como les decía, por su atención centrada en las personas, por una organización particular basada en el cuidado progresivo, destacando siempre los aspectos sanos de la población a la que atiende, y jerarquizando la interdisciplina, la multiculturalidad, el trabajo en red y, por supuesto, la autonomía del paciente, que son chiquitos, pero son pacientes. Para que tengan una idea de la producción anual de nuestro hospital, las consultas en el área ambulatoria rondan aproximadamente 600.000 consultas por año, 20.000 egresos anuales, un promedio de 380 pacientes internados por día. Las sesiones de hospital de día son más que 31.000, se hacen más de 10.000 cirugías al año, más de 110 trasplantes de distintos órganos, se hacen más de 2 millones de determinaciones de laboratorio anual y más de 150.000 imágenes por año. Para gestionar, por supuesto, la salud de toda nuestra población objeto, contamos con aproximadamente 5.000 trabajadores en planta permanente, 1.500 trabajadores tercerizados, además de los residentes que vienen a estudiar a nuestro hospital, los becarios que aplican a los distintos servicios especializados, muchos rotantes extranjeros que pasan por distintos servicios o departamentos, y además está como dividido en sectores administrativos, sectores asistenciales y las áreas de soporte. Para que tengan una idea,
nuestro hospital es un mundo, tenemos distintas profesiones, distintas especialidades y distintos oficios, desde albañiles, bioquímicos, tapiceros, lavaderos, pintores, además de los médicos, enfermeros, laboratoristas, etc. Cuando pensamos entonces en el personal de salud, lo que yo le quiero transmitir es justamente que va mucho más allá de los roles que siempre conocemos, ¿no? Enfermería, medicina, kinesiología, etc. Son personal de limpieza expuesto a distintos riesgos, de mantenimiento, de laboratorio, administrativos, de gestión, de anatomía patológica, de la morgue, de seguridad, camilleros, etc. Les cuento una anécdota como para ir relajándonos un poco en la charla y que sea un poco más amena. Cuando yo ingresé al hospital, yo venía de trabajar 10 años en este rubro, pero en el sector privado. Cuando entro al hospital, claro que cada uno tiene un imaginario particular con lo que se va a encontrar. Uno de los primeros accidentes que asistí en el servicio fue un traumatismo de rodilla de un señor de mediana edad. Cuando lo interrogo para conocer el mecanismo del accidente, me dice, me embistió un carnero. Yo me empecé a reír, ¿no? Porque estaba en un hospital pediátrico, y esto, lo cierto, es que era verdad, porque dentro del hospital hay un enorme bioterio en donde se estudia distintos procedimientos quirúrgicos o farmacológicos o de laboratorio inclusive con distintos animales. Así que imagínense la multiplicidad de situaciones que se pueden dar, ¿sí?, en términos de salud y seguridad de los trabajadores. Como personal tercerizado que les nombraba antes, tenemos al personal de seguridad, al de limpieza, al de cocina, al de jardinería, bomberos, quienes hacen obras, etc. Para que conozcan más o menos cómo fue evolucionando la imagen y la dependencia del servicio de medicina del trabajo dentro de la organización. El hospital se crea, como les dije, en el año 1987, y cuando se crea como un hospital de punta, de vanguardia, y esto ya está dado porque inclusive se crea con un servicio de medicina del trabajo, que esto, imagínense, en este año, antes que saliera la ley, inclusive en nuestro país, ya contaban con un servicio interno, y separado un sector de higiene y seguridad, ¿sí?, con dependencia al área de recursos humanos. 10 años después se puede fusionar estos dos servicios de medicina del trabajo y de higiene y seguridad en un área grande, que depende, digamos, si bien esto fue un paso muy importante al entender el trabajo interdisciplinario y conjunto de la salud y la seguridad para los trabajadores, lo cierto es que en el organigrama quedó colocado con dependencia a la dirección administrativa a dos puntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se creía que hacíamos papeles, firmábamos planillas y más o menos eso era lo que hacían ambos servicios, que ahora se convirtieron en un área. En el año 2011, que es justamente cuando yo ingreso, el servicio, este área grande, se vuelve a dividir en un servicio que cambia de nombre y se llama de salud laboral, prevención y medicina del trabajo, con una visión mucho más abarcativa y mucho más completa que solo llenar formularios y validar licencias médicas, ¿sí? Por eso el nombre tan largo. Y por otro lado, una coordinación de salud ambiental infantil y desarrollo sostenible del hospital. Acá hay una gran equivocación, porque de este área que tiene un fin bastante lógico, ¿no?, la salud ambiental de los niños y donde habitan, ¿sí?, y el desarrollo sostenible, de esta coordinación depende un sector que es la gente de higiene y seguridad. Acá sí se divide y el servicio de salud laboral continúa dependiendo de la dirección administrativa, en cambio la coordinación de salud ambiental de la dirección médica. Se hace como un pequeño lío. Actualmente el servicio de salud laboral, prevención y medicina del trabajo está separado, del departamento, hoy departamento de higiene y seguridad y hospital sostenible. Son estructuras, como les decía, separadas, que tienen una dependencia separada,
el servicio de salud laboral continúa dependiendo de la dirección administrativa adjunta y de la gerencia de recursos humanos, en cambio el Departamento de Higiene y Seguridad directamente de la dirección administrativa. Contamos con lugares físicos separados y que están bastante alejados. Nosotros estamos a la mitad del hospital, por decir, en el pasillo del medio, y el Departamento de Higiene y Seguridad bien al inicio, al ingreso del hospital, ¿sí? Y uno de los proyectos es dividir finalmente este servicio de salud laboral en distintas áreas, ¿sí? Que cada uno se encargue no solamente de la justificación, por ejemplo, del ausentismo de los trabajadores, sino que un equipo se encargue específicamente de todo lo que tiene que ver con prevención. Un hito bastante importante en el entendimiento de la salud y la seguridad de los trabajadores es dado en la última actualización de la misión de nuestro hospital, en donde se incorpora por primera vez la noción de la seguridad y la salud ocupacional. Dice, sostenemos una conducta ética y de hospital sustentable, con seguridad y salud ocupacional comprometidos con la innovación y la educación continua. Esto es un paso muy importante, ¿sí?, para nosotros, porque justamente empezamos a tener visibilidad. Las funciones del servicio son muchísimas. Unas son las que marca nuestra ley, pero más allá de esto, el servicio se fue incorporando a distintas acciones, distintas necesidades y distintas prácticas que tiene la organización, con lo cual nos encargamos de la gestión del ingreso de los trabajadores, el seguimiento de las licencias y justificar cuando los trabajadores se ausentan, evaluar las altas, los cambios de tarea. Ya vamos a ir viendo algunas de las cosas puntualmente, ¿no? La atención inicial, tanto de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, como así de urgencias o emergencias que pueden ocurrir dentro del establecimiento, la readecuación del puesto de trabajo, la selección de los proveedores específicos de nuestro servicio, el trabajo conjunto con la aseguradora de riesgo de trabajo, elevar distintos informes que nos van pidiendo tanto en la gerencia de recursos humanos como la dirección de asuntos jurídicos o la dirección médica ante distintas situaciones que se van dando día a día, la gestión integral de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en conjunto con la aseguradora y el sector o la coordinación de higiene y seguridad, y muchísimas otras funciones que se van añadiendo, algunas son únicas y algunas se van incorporando. Samantha, hay una consulta. Sí. Justo iba a ello. Sí, justo iba a hacer el... No, es una locura. Tienes más de 5.000 trabajadores propios, con 1.500 terceros y sabe Dios cuántos entre becarios, rotantes y residentes. Es una mini ciudad, tal cual como lo dijiste. Pero sí me gustaría conocer cómo se organiza el propio sistema o el propio servicio propio que entiendo que tú lo lideras. ¿Cuánto equipo tienes a cargo y cómo se organiza también el área de higiene? Bien, bueno, les cuento un poquito. Tengan en cuenta que el hospital trabaja 24 horas los 7 días de la semana, ¿sí? Entonces tenemos personal en distintos turnos. La idea es tratar de dar cobertura a casi todos, por lo menos los trabajadores, que tengan en algún momento contacto con nuestro servicio. Por eso arrancamos muy temprano, a las 7 de la mañana, que es el horario de salida del turno de la noche, y nos quedamos hasta las 6 de la tarde, así podemos establecer contacto con la gente que trabaja en el turno vespertino. Y además, para los franqueros que trabajan sábados, domingos y feriados, está abierto en la mañana de los sábados, ¿sí? Esto por un lado. Así que el servicio, digamos, trabaja muchas horas y está en forma permanente, permanentemente abierto a la comunidad hospitalaria. ¿Cuántos médicos del trabajo te acompañan? Contamos con 5 médicos
en general especialistas, todos en medicina del trabajo, excepto un médico que es psiquiatra, 7 administrativos, 2 enfermeros, y después tenemos un equipo de psicólogos que está tercerizado, pero que trabaja bastante a codo con nosotros en las distintas necesidades que tenemos. Y esto dentro de nuestro servicio, dentro de la coordinación de higiene y seguridad entre técnicos y licenciados en higiene y seguridad, son 5 miembros más un jefe de la coordinación, ¿sí? ¿Y cómo es el trabajo que hacen? Si bien es cierto, nos contabas que son de diferentes, reportan a diferentes áreas, tanto el de salud laboral como el de higiene. ¿Cómo es la coordinación en el día a día entre ustedes? Y nosotros nos vamos llamando, nos vamos llamando por teléfono cuando hay alguna situación, cuando hay un accidente, lo vemos juntos, digamos, apenas viene el trabajador o nos dan aviso de que sucedió un accidente o un incidente, ahí ya nos comunicamos y evaluamos toda la situación en conjunto, los informes los hacemos en conjunto, las recorridas a los distintos servicios o dependencias, las hacemos también en forma conjunta, y la documentación, el llenado, la discusión, digamos, también. Todo eso lo vamos armando en conjunto. Me llamó también mucho la atención que dentro del equipo que lideras tienen a un médico psiquiatra. ¿Cómo es que nace la necesidad y hace cuánto tiempo está con ustedes? ¿Y qué tal la experiencia de tener un psiquiatra en el equipo? Bueno, y A un ver, equipo de psicólogos también, ¿no? sí, a ver, desde hace mucho tiempo que existe un psiquiatra que fue cambiando, ¿no? No es siempre el mismo. Va modificándose el profesional, pero lo cierto es que este lugar ya tiene muchísimos años asignado al servicio. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones de índole interpersonal o que afectan la salud mental. Piensen que esto es un hospital de alta complejidad, donde se viven situaciones bastante tristes, terribles, con compromiso de la salud, de la vida. Estamos hablando de niños con necesidades muy especiales o situaciones muy extremas, mucha violencia, muchas cuestiones que afectan realmente al personal. Entonces nos parece importante que, más allá de que nosotros no somos el médico tratante, por supuesto que cada trabajador tiene su médico afuera, en su propio sistema de salud, sí acompañar y sí estar realizando acciones preventivas, tanto primarias, secundarias, terciarias, etc. Buenísimo. Y entiendo que dentro del equipo de higiene son ellos mismos quienes se autoabastecen de los monitoreos, no sé, ergonómicos, psicosociales, de las sustancias químicas. Sí, ellos tienen como realizado siempre un plan anual, porque tienen que cumplir muchos requisitos legales, muchos más que nosotros, ¿no? Siempre nos están auditando justamente la parte que tiene que ver con higiene y seguridad, las mediciones, las capacitaciones, la entrega de elementos de protección personal, la inducción del personal, etcétera, etcétera. Entonces, ellos sí tienen un plan anual, además coordinan la brigada de emergencias dentro del hospital, que trabajan con los bomberos, todas las capacitaciones que tienen que ver con evacuación, ¿sí? O las charlas de 5 minutos en los distintos servicios relacionados a un tema puntual, por ejemplo, prevención de los accidentes con material de riesgo biológico, ¿sí? Entonces, ellos se van gestionando. ¿Qué pasa? Los dos servicios hace mucho tiempo que trabajamos coordinadamente, entonces ya nos conocemos y digamos, eso lo tenemos bastante aceitado. Con el tema de las evaluaciones ergonómicas, tenemos gente que está capacitada específicamente en ergonomía, 2 de los licenciados nos realizan los informes. En general,
o a pedido de los sectores o a pedido del médico del trabajo, cuando viene algún trabajador con alguna dolencia, ya sea por el puesto de trabajo o después de una licencia, después de un accidente, en donde hay que hacer algún tipo de adecuación del puesto. Y una consulta, bueno, ya desde el inicio que tengan el servicio de salud laboral, desde que se creó el hospital, es algo bastante visionario para Sí, ese entonces. sí. ¿Y cómo es el trato, o sea, los otros médicos, los otros colegas de otras especialidades, cómo ven ellos el tema de la salud ocupacional? Porque a veces, bueno, no sé cómo sea allá, acá en Perú, a veces lo ven como que son muy administrativos, no terminan de entender en realidad la Totalmente. envergadura de la, ¿no? ¿Cómo lo manejan eso por allá? Bueno, es bastante difícil. En general, los médicos no suelen concurrir al servicio de salud ocupacional hasta que se enferman, o se enferman realmente, o atraviesan algún tipo de situación, a lo mejor no de enfermedad, pero sí es muy común en el embarazo, ¿no? Eh, la gestión, digamos, de la salud del médico o la médica, ¿no? En este caso embarazada, es bastante complicada porque tenemos una idiosincrasia muy, muy particular en nuestro colectivo, queremos seguir trabajando, que no pasa nada en cualquier lugar, seguir haciendo guardias, es una cosa como al revés de lo que suele pasar con otro tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, realmente algunos son embarazos de riesgo o los sectores son de riesgo o están expuestos a distintas situaciones, riesgos químicos, riesgos físicos, y hacerles entender, a veces es bastante complicado, pero siempre terminan muy, pero muy agradecidos. Así que sí, es toda un desafío poder capacitar y poder compartir con otros colegas qué es lo que hace el médico del trabajo, más allá de llenar planillas y papeles. Es todo un tema, sí. Perfecto. Más bien a quienes recién se están agregando, los invitamos a que si estuviesen alguna pregunta mientras que Samantha nos sigue explicando, el chat está abierto. Así que te dejo, Samantha, para que sigas avanzando. Bueno, seguimos un poquito. Algunas de las funciones les vamos a contar que hacemos en el servicio de salud laboral. Gestión de ingreso del personal, ¿no? El examen preocupacional en nuestro país es obligatorio, tiene carácter preventivo, ¿sí? Y sirve, por supuesto, para detectar patologías preexistentes y su gestión integral, tanto en términos económicos como en la elección de los proveedores, de las determinaciones, etcétera, es responsabilidad del empleador y acá tenemos un rol particular. Nuestra ley genera contenidos mínimos que hay que solicitar en cualquier examen preocupacional y nosotros en el servicio, con muchos años de conocimiento de los riesgos y las situaciones, por ejemplo, inmunoprevenibles más frecuentes que se dan en el ámbito hospitalario, hemos ampliado bastante las determinaciones que se solicitan al ingreso para conocer la serología de los trabajadores y poder, por ejemplo, ofrecerles la vacunación, ¿sí? Antes del ingreso al personal. Digamos, es todo un procedimiento en donde están concatenados distintos sectores, el concurso y la selección, por supuesto, que está a cargo de recursos humanos, pero el perfil de los puestos se empezó a trabajar hace un tiempo con el departamento de carrera hospitalaria. Una vez que el postulante, digamos, gana el concurso o es seleccionado en determinada búsqueda, pasa al servicio de salud laboral, en donde se le gestionan los turnos para los exámenes, tanto el examen, la evaluación psicológica, que nosotros lo hemos incorporado y se lo hacemos a todo trabajador que ingresa a nuestra organización, independientemente del puesto que va a ocupar, y la institución que esté contratada para realizar las prácticas de laboratorio, radiografía, electrocardiograma, etc. Una vez que tenemos toda esa información, llega al servicio,
la evaluamos y recién ahí citamos al postulante para interrogarlo, examen físico, hacerle una devolución, solicitar interconsultas o estudios si hace falta, y recién ahí pasa al servicio de higiene y seguridad. Higiene y seguridad es el encargado de dar las charlas de inducción, tanto general para el manejo en un organismo sanitario, como específico del puesto, acá sí, que va a ocupar este trabajador, y en caso de requerirse, se entregan los elementos de protección personal. Acá les dejé un listado para que vean que tenemos distintos sectores, con lo cual contamos con distintos elementos de protección personal que se entregan, se firma una planilla, más allá de las precauciones universales, distintas cuestiones que son propias de cada uno de los riesgos. No sé si me querés preguntar algo. Ahí está. Sí. Me preguntaban al interno, Samantha, ¿cómo se organizan para realizar 5.000 exámenes médicos ocupacionales periódicos? O en todo caso, y a eso yo le agrego, ¿con qué frecuencia lo realizan? Yo imagino que dependiendo de los riesgos deben de tener distintas frecuencias. No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Ahora justo venía esa parte, o sea, el examen preocupacional se hace una sola vez. Entonces nosotros tenemos 5.000 trabajadores que no ingresan en forma simultánea, algunos están hace 30 años. Entonces, digamos, los ingresos en general son relativamente más fáciles de gestionar porque van ingresando por tandas. A lo mejor se hace una búsqueda de 50 enfermeros, listo, se hace a esos 50 más los 20, 30 que van entrando en distintos servicios. Sí, se complica bastante a mitad de año, que es cuando los estudiantes aplican los exámenes de residencia, o se aplica para las becas que el hospital ofrece. Entonces, de repente, más o menos en junio, julio, tenemos un ingreso masivo de alrededor de 500 personas juntas, que tienen que entrar todas en la misma fecha. Eso, bueno, es medio complicado, pero ya lo tenemos bastante aceitado. Tratamos de arrancar cuanto antes, que no nos pasen los listados enteros, sino que los que ya van aplicando y ya van sabiendo, que ya nos los vayan pasando, como para ir desglosando un poco, y eso es lo que tiene que ver con los exámenes preocupacionales, que es lo que les comentaba recién. Con respecto a lo que vos me preguntás, tiene que ver con los exámenes periódicos, que es la parte que les iba a comentar ahora. A ver, esperen que avanzo. Los exámenes periódicos se realizan no a todo el personal, ¿sí?, sino a quienes se encuentran expuestos a determinados riesgos que nuestra normativa marca. Entonces, son riesgos bastante específicos, y la frecuencia con la cual se realizan estos estudios también tienen que ver con el riesgo. La mayoría de los riesgos se evalúan mediante el examen periódico en forma anual. Algunos más específicos, por ejemplo, en el servicio de esterilización con el óxido de etileno, o en los servicios que manejan imágenes, ¿sí?, radiografías, ya sea portátiles, en quirófano, intervencionismo, etcétera, al estar expuesto a radiación, se realizan cada 6 meses. Se piden distintas cuestiones, pero por ejemplo los administrativos, para nuestra legislación, no se encuentran expuestos a ningún riesgo que esté dentro, ¿no?, de la ley. Entonces, no se le hace a los 5.000 en forma simultánea, ¿sí? Este examen depende de la aseguradora de riesgo de trabajo. Entonces, nosotros presentamos este mapa de riesgo, se los puse como para que se den una idea, ¿sí?, en donde figuran los riesgos que tenemos dentro de la organización y que figuran en la ley. Riesgos químicos como formaldehído, ácido perclórico, tolueno, óxido de etileno, sustancias sensibilizantes de piel, de vías respiratorias, etcétera, etcétera. Riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, físicos y otros, ¿sí? Estos son los riesgos que
figuran en la normativa y tenemos dentro del hospital. Entonces, a esto apuntan los exámenes periódicos. Nosotros, al momento de afiliarnos a la aseguradora de riesgo de trabajo, y cada vez que el contrato se renueva en forma anual, tenemos que presentar un listado como el que les puse, en donde figuran los nombres de cada uno de los trabajadores, su número de documento, qué posición ocupa, ¿sí? Qué riesgo es al que está expuesto. Existen unos códigos que se llaman códigos ESOP, que son esos numeritos que ven acá. Entonces, con esta información con la que ya cuenta la aseguradora, se planifican los exámenes, ¿sí? Los exámenes periódicos, como les decía, el empleador entrega esta nómina que vimos recién, la aseguradora tiene 45 días para comunicar qué días y en qué horario va a realizar estos exámenes, y el empleador, es decir, nosotros, tenemos 90 días para darle cumplimiento. Antes de hacer toda esta organización, siempre nos reunimos, el equipo de salud laboral, la dirección o la coordinación de higiene y seguridad, con nuestros homólogos de la aseguradora, y discutimos mucho, a veces consensuamos y a veces no tanto, ¿sí? Porque si bien existe una normativa, siempre hay algunas vueltitas, ¿no? Para hacerlo. Entonces, discutimos para intentar consensuar quiénes son los trabajadores que van a entrar en este examen periódico, cuáles son los riesgos que vamos a declarar, digamos, y cuáles son las determinaciones que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante la conversación previa y estar en sintonía entre nosotros para poder transmitir claramente a la aseguradora todas nuestras necesidades con respecto a la cobertura, digamos, preventiva de nuestros trabajadores. Bueno, entendería que ustedes tienen la lista de los trabajadores, los tipos de riesgo, y ustedes son los que deciden qué tipo de exámenes médicos son los que se van a hacer dependiendo del riesgo, ¿o eso lo decide la aseguradora? No, eso lo decide la aseguradora, porque nuestra legislación, la aseguradora de riesgo de trabajo es la responsable de la gestión. Entonces, por ejemplo, como para que me entiendan a qué me refería, como la aseguradora siempre mira además los costos, cosa que nosotros como profesionales de la salud no es lo que estamos mirando específicamente. A lo mejor, no sé, alguien que está expuesto a la hepatitis B, en vez de ofrecernos realizarle la serología específica, nos ofrecen hacerle, no sé, las transaminasas. ¿Se entiende? Entonces hay que estar en todo para empezar a discutir por qué no le vamos a pedir transaminasas y sí le vamos a pedir la determinación serológica que nos habilite a decidir si este trabajador se tiene que vacunar o no se tiene que vacunar, así de simple. Pero bueno, por eso digo, ahí hay un tira y afloja. Es un tira y afloje. Hay algunas aseguradoras que la verdad es que trabajan muy bien y que no tenemos ningún problema para consensuar porque hablamos exactamente el mismo idioma, y hay otras que no es tan fácil. ¿Sí? Vale. Ya te entiendo mejor. Perfecto, avanzamos. Bueno, acá les puse algunas fotos para que vean que el hospital tiene distintos sectores. Este es un sector que está hecho a nuevo, es el centro de control de máquinas, ¿sí? Como ven, está impecable, se hizo hace algunos años, todos los arreglos, y la verdad es que está muy lindo. El hospital cuenta con muchos talleres, porque se hacen desde muebles hasta cerramientos, etcétera, ¿sí? Esta es el lavadero. El lavadero es muy importante en nuestro hospital porque nosotros no enviamos afuera a un servicio tercerizado, sino que la ropa se lava dentro del hospital. Ese aparato extraño que ven atrás es la calandra, un aparato muy grande que seca las sábanas, ¿sí? Eso hace que se despidan muchas partículas sensibilizantes a veces
de las vías aéreas, ¿sí? Y son muy pesadas las sábanas mojadas. La verdad es que se realizaron muchos procedimientos, tanto ergonómicos como de mejora de las condiciones de la gente de lavadero, y están trabajando bastante bien. Esta es una parte de logística en donde llegan distintos productos, y este es un sector muy interesante. El hospital, piensen que cuando se gestionó originalmente, se pensó en un hospital de punta, ¿sí? Un hospital distinto, y sigue siendo el hospital totalmente distinto que otros en nuestro país, ¿sí? Entonces, toda la parte de infraestructura y técnica figura en un entrepiso, que se llama el entrepiso técnico, que es este que ustedes ven. Ven que es un entrepiso, tiene el techo muy, muy bajito. Eso no estuvo bien pensado, porque en general la gente se golpea la cabeza, y si bien es obligatorio usar casco para los trabajadores en este sector, muchos no lo usan, con lo cual tenemos bastantes traumatismos de cráneo, heridas cortantes en cuero cabelludo. Bueno, dentro del entrepiso técnico, que es este, se hizo un sistema de rieles en donde los carros son los que llevan las bolsas con los residuos, ¿sí? Esto se llama transporte horizontal, y es bastante distinto que lo que se ve en cualquier otro establecimiento. Con respecto a esto, ¿alguna pregunta, Kevin? ¿Asistentes? ¿Chat? Me contabas, bueno, ya hoy día ya conversamos bastante largo sobre lo de hoy día, y me pareció muy interesante lo que me mencionabas respecto a los accidentes punzocortantes, y también me contabas el tema del manejo de sospecha o con trabajadores con TBC. No sé si se lo puedes comentar Sí, a quienes eso nos lo acompañan. vamos a ver un chiquitito más adelante, Vale, pero vale, sí, sí, perfecto. es Ujú, como muy interesante. Sigo ujú, un gracias. poquito, así no me pierdo, porque la verdad es que la información es mucha, las cosas que se realizan, las funciones son un montón. Entonces yo traté en este PPT de organizarlo de tal manera de no Perfecto. volverlos caóticos, ¿sí? Bueno, con el Dale. tema de las licencias, desde el sector nuestro se manejan distintos tipos de licencia, de corto tratamiento, enfermedades más complicadas, más complejas, que son de largo tratamiento, que necesitan muchos días de baja laboral, por maternidad, por nacimiento pretérmino, y a medida que va transcurriendo el tiempo, el conocimiento, distintas situaciones que vamos aprendiendo, y todo lo que tiene que ver con mejoras en la tecnología, en la medicina, etc., vamos añadiendo distintas licencias o distintas cuestiones que tienen que ver con mejorar la salud de nuestros trabajadores. Por ejemplo, que hablábamos con Kevin, esto es interesante. Nosotros dentro de la normativa teníamos que quien donara sangre, por ejemplo, tenía un día de licencia en donde no le descontaban el día, no perdía el presentismo, etcétera, etcétera. Y no nos pasaba lo mismo cuando empezamos a tener casos de trabajadores que necesitaban un trasplante, y como le contaba a Kevin, en nuestra organización muchos son familias, son hermanos, hijos, primos, esposos, esposas, etc. Entonces se nos dio una situación particular en donde una hermana tenía que donar un riñón a un hermano. ¿Qué pasa? Esta hermana no tenía días de licencia. Entonces empezamos a plantear a la gente de recursos humanos, a la gente de legales, cómo podemos hacer para facilitar y acompañar una conducta altruista como es la donación de un órgano, sin que esto le genere complicaciones tanto a nivel del progreso en la carrera o del sueldo, etc. Entonces pudimos establecer una licencia por donación de órganos que es distinta que la de enfermedad común o de enfermedad de largo tratamiento, va por otra vía. Lo mismo para los estudios o el tratamiento por infertilidad o esterilidad, que antes no se daba, se usaban días, digamos, de la misma licencia por enfermedad.
cuando a lo mejor son estudios preventivos algunos, ¿sí? Y esto también se los quiero contar, que tiene que ver con que nuestras licencias se llamaba, dentro del régimen de personal, licencia por enfermedad. Entonces, nosotros también planteamos en distintas reuniones y después de muchas idas y vueltas, ayuda sindical, ¿no? De decir, nosotros somos esencialmente preventivos, entonces queremos que también el personal tenga acceso a una licencia preventiva. ¿Sí? Si se tiene que hacer una mamografía, un Papá Nicolau, la colposcopía, videocolonoscopía, etcétera, etcétera, que antes no se podía pedir licencia porque la licencia era por enfermedad. Entonces, tratar de ir integrando al régimen de personal a través del servicio de salud laboral ciertas cuestiones que ayuden realmente a la prevención y a la promoción de la salud de nuestros trabajadores. Con respecto a las adecuaciones de los puestos, bueno, más o menos ya les contamos, tiene que ver una tarea conjunta, y esto puede ser por distintas cuestiones, ya sea por enfermedad, por un accidente, por incapacidad, por embarazo, y también hacemos que dentro de la readecuación del puesto participen tanto el jefe del servicio o de la dirección, y el mismo trabajador, ¿sí? Que sea partícipe para saber qué es lo que necesita, qué es lo que podemos hacer para facilitarle la tarea cotidiana, ¿sí? Bueno, no quiero entretenerlos con otras cuestiones, vemos los accidentes de trabajo, como les dije, las enfermedades profesionales, y esto que me preguntabas, Kevin, ya llegamos. Nosotros lo que vimos era uno de los tipos de accidentes más frecuentes tenían que ver con la exposición a ciertos riesgos biológicos, más específicamente el pinchazo, las heridas punzantes, cortopunzantes, las salpicaduras, mordeduras inclusive. No piensen que la población es una población pediátrica, entonces bueno, estamos expuestos a distintas situaciones. Entonces, lo que veíamos era, por un lado, la baja adherencia que tenía el personal para hacer el seguimiento, que ustedes saben que el tratamiento profiláctico, cuando la fuente es desconocida, es alrededor de 28 días, pero el seguimiento es un año, es anual. Entonces íbamos perdiendo a los trabajadores que continuaban efectivamente el seguimiento. Entonces, lo que planteamos desde el servicio era ofrecer al hospital y al servicio de salud laboral específicamente como autoprestadores, como si fuéramos parte de los prestadores de la aseguradora de riesgo de trabajo para gestionar determinados riesgos, por ejemplo, lo que les acabo de comentar, ¿sí? Para facilitar al trabajador la atención inmediata, ¿sí? Y brindar la cobertura total, tanto en las extracciones de sangre para el chequeo de la serología, la administración, la provisión del kit de profilaxis, para profilaxis post-exposición. También porque la fuente, que muchas veces sí es conocida, son niños, entonces tampoco queríamos que vinieran extraccionistas externos que a lo mejor no saben tratar con niños, o no los conocen, o los niños no lo conocen, esta cosa invasiva para también preservar la intimidad y la privacidad de los niños. Entonces, armamos todo un circuito interno dentro del hospital en donde el trabajador que sufre este tipo de accidentes directamente concurre al servicio de salud ocupacional, y si nosotros no estamos, porque a lo mejor esto ocurre a la noche o un feriado o un domingo, están capacitados los jefes de guardia de los distintos días como para dar la asistencia inicial y después pasan al servicio de salud laboral, ¿sí? Esto finalmente lo que hizo es que nosotros podamos tener un control mucho más estricto, y cuando el trabajador se pierde y no viene, nosotros lo llamamos porque tenemos todo anotado, y después esto se lo facturamos a la aseguradora de riesgo de trabajo, quien devuelve, digamos,
esta prestación económica que realizamos nosotros, lo devuelve al hospital. Esto nosotros, tanto es así que lo incluimos directamente como un requisito que tiene que aceptar la aseguradora en el pliego de la licitación cuando elegimos la empresa que nos va a acompañar. Esto lo hacemos no solamente con los pinchazos, sino que también lo ponemos en práctica cuando hay un contacto con un trabajador o con un paciente con una tuberculosis, por ejemplo. Antes, todos los que estaban en contacto los mandábamos a la aseguradora de riesgo de trabajo, con lo cual el trabajador perdía un montón de tiempo en una situación que a veces no era necesaria, era bastante innecesaria, y aparte el hospital se quedaba sin personal, porque eran todos del mismo sector, en el mismo momento, ¿no? Que había que mandarlos a la aseguradora. Entonces lo que hicimos fue un circuito en donde también actuamos como autoprestadores, el jefe del sector nos hace un listado de quienes estuvieron expuestos a esta fuente, a esta tuberculosis positiva, ¿no? Entonces nosotros los citamos en el servicio, hacemos un interrogatorio, porque muchas veces el contacto no fue tal, ¿sí? No tiene sentido, no tiene criterio, digamos, como contacto. Y en caso de que sí, hacemos el examen físico, radiografía, si necesitamos hacer PPD, etc. En caso de que sea positivo o altamente sospechoso, ahí recién lo derivamos para que lo asistan en la aseguradora de riesgo de trabajo, y si no, nosotros mismos facturamos estas mismas prestaciones que le brindamos a los trabajadores a la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Esto es más o menos lo que les conté, usamos recursos propios. Si denunciamos este accidente, a lo mejor no quedó claro, nosotros lo tratamos, nosotros lo seguimos, pero sí lo denunciamos como siniestro a la aseguradora de riesgo de trabajo, y los manejamos así con resultados que son francamente mejores que los que teníamos antes. Y una consulta, No sé. y bueno, por acá me han hecho un par de preguntas a la interna también. Bien. Una de ellas es, ¿cómo hacen con el tema de la adherencia respecto a denunciar o informar este tipo de accidentes de trabajo? ¿No? Acá me colocan de que normalmente muchos de ellos en el hospital donde está la persona que nos escribe, lo pasa por alto, no es importante y queda en el aire, ¿no? No se hace el seguimiento o la investigación del accidente. ¿Cómo ustedes qué tanta adherencia tienen, ¿no? Y cómo lo, bueno, ya nos comentaste un poquito cómo lo Sí. manejan, ¿no? Nosotros tenemos mucha adherencia, finalmente. Antes no, porque la gente desconocía o minimizaba el riesgo, ¿no? Oh, yo ya me pinché tantas veces, decía, no pasa nada. Hasta que hubo una época, hace bastante, en donde sí hubo muchísimos casos, ¿sí? Los fármacos no eran tan buenos, ni tan bien tolerados, etc. Entonces, desde el servicio de higiene y seguridad y con medicina del trabajo, se hizo un protocolo que se consensuó con la sociedad de infectología también, y con la gente de farmacia del hospital, bueno, etcétera, y está incluida en la charla de inducción para todo personal que va a ingresar al hospital. Eso por un lado. Y después se hacen refuerzos y charlas que las hacen la gente de higiene y seguridad, charlas de 5 minutos se llaman, en donde ellos van recorriendo los distintos sectores, no solamente cuando hay un accidente también van al propio sector a hablar con los compañeros, a ver qué pasó, porque, digamos, hay muchas situaciones que sí pueden prevenirse y otras que no. A lo mejor sí se le está haciendo una extracción a un niño y el niño empieza a patalear, no está bien sujetado, etc. Puede ocurrir un accidente, pero lo que no puede seguir sucediendo es que la gente de limpieza, por decir, cuando saca las sábanas en el quirófano, sufre una herida punzante por una aguja que no está descartada donde corresponde, por ejemplo. Entonces, siempre que aparece un caso, se va al sector y además se refuerza haciendo estas charlas de 5 minutos, explicándoles todos los beneficios que tiene
en la disminución, en la cero conversión de un tratamiento oportuno y rápido, en la ventana de tiempo indicada, y eso ha mejorado bastante la adhesión a denunciar este tipo de siniestros. Y esta experiencia positiva que tienen, que me parece súper potente e interesante, que al momento de hacer el convenio con la ART, con la aseguradora, y que una de las condiciones es de que ustedes mismos manejen y luego facturan claramente este tema de pinchazos o de tuberculosis, ¿han pensado extrapolarlas a otras situaciones? O sea, en tema de accidentes de trabajo se me ocurre, por un lado, pero al mismo tiempo se me ocurre de que ustedes son un hospital netamente pediátrico, entonces no sé si tienen a los especialistas para adultos en ciertas patologías o circunstancias. Entonces, ¿cómo han visto esta situación? No, nosotros no, digamos, los únicos médicos para adultos que están en el hospital somos nosotros. No hay otros. Los emergentólogos, por ejemplo, sí están capacitados para tratar cualquier tipo de urgencia en cualquier tipo de paciente, y eso incluye los trabajadores. Entonces, hemos tenido muchos casos de no solo trabajadores, sino de transeúntes que pasaban por el hospital y se descompusieron, o gente que a lo mejor no sabe que el hospital es solo pediátrico, entonces cuando hay algún accidente o algo, los ingresa al hospital, o inclusive los padres de los chicos. Hemos atendido partos, parece que no, pero imagínense, nuestro país es un país muy, muy diverso, a veces viene gente desde muy, muy lejos a acompañar a sus chicos, y tiene que venir con los chicos chiquitos o con un embarazo muy, muy avanzado a cuestas, o estar acompañando a su niño durante muchísimos meses de internación. Entonces, suceden distintas cuestiones, y muchas veces el papá, por ejemplo, se queda en su provincia natal cuidando a los otros chicos, y la mamá viene con el nene, la mamá está embarazada. Hemos tenido muchas situaciones de estas, pero no tenemos dentro del hospital otros médicos que vean adultos como para poder hacer las interconsultas y eso. Sí estamos trabajando en distintos proyectos en donde faciliten la referencia y contrarreferencia de nuestros trabajadores a su sistema de salud, de tal manera de que, por ejemplo, viene un trabajador, no sé, hipertenso, digo un ejemplo cualquiera, ¿no? Más allá de que nosotros podamos tratar esta situación aguda, puntual, a este trabajador hay que estudiarlo, hay que pedirle distintas cuestiones de laboratorio, electrocardiograma, ecodop, bueno, lo que fuera que se necesite en cada caso particular, y necesita ver un cardiólogo. Los turnos en las obras sociales, la verdad es que son a largo plazo, hay mucha lista de espera, no es tan simple. Entonces lo que estamos intentando es hacer como una especie de convenio con las prestadoras de servicio de salud que más frecuentemente tienen los trabajadores de nuestro hospital, de tal manera de que tengan un turno prioritario, que ya sabemos a dónde lo mandamos, a qué hora, como la aseguradora de riesgo de trabajo. Pero esto está bastante verde todavía. Okay. ¿Sí? Sí, te dejo para continuar, que si no el Bien. tiempo nos gana. No sé ni qué hora es, pero bueno, viene movidito. Bueno, también el Servicio de Salud Laboral se ocupa de enviar informes de distintas cuestiones, siempre manteniendo el secreto médico. Esto también es una cuestión a tener totalmente en cuenta, porque muchas veces el que nos pide el informe también es un colega. Entonces podríamos compartir esta información de salud con otro colega médico, no estaríamos rompiendo el secreto médico, pero esto no es así, nosotros no lo tomamos así, tomamos como que el resto son jefes o compañeros de trabajo, con lo cual toda la información de salud queda dentro del servicio bajo estricto secreto médico, no se comparte. Los informes son amplios para dar una idea
no de lo que tiene, sino de cuánto tiempo este trabajador va a estar ausente, de tal manera de poder gestionar su reemplazo, ¿sí? Pero nunca se informa la patología que tiene el trabajador, ¿sí? Esto es muy importante. Y fue un tema que se limó a través de los años, no siempre fue así de claro. De hecho, nosotros tenemos en la codificación, esto no te conté, Kevin, nosotros cuando le damos la licencia a los trabajadores, después eso se manda a recursos humanos, bueno, hay todo un circuito que no viene al caso, pero nosotros, al revés que todo el hospital que codifica las patologías de los pacientes con, digamos, las guías de la OMS o el CIE-10, etcétera, etcétera, nosotros tenemos un código interno, que lo inventamos nosotros, de tal manera que sea confidencial, y que nadie, porque piensen que todos los trabajadores tienen acceso a entrar en la computadora y mirar distintas cosas. Entonces, de tal manera que no puedan rastrear este examen de laboratorio como Samantha Kameniecki tiene, no tiene, ¿sí? Ah, vale. Sino que Lo está tienen codificado. codificado aparte. Exactamente. Pero también tienen Exactamente. o sea, tienen una plataforma, yo imagino que ustedes del Servicio de Salud Laboral pueden entrar a ver las historias clínicas de los trabajadores, pero el resto de trabajadores no tienen acceso a ello. Bueno, esto es como gracioso. A ver, nuestro hospital es un hospital de punta para algunas cosas y para otras todavía le falta. Entonces el hospital en sí, por supuesto que está informatizado, hay una historia clínica que es muy, muy buena, informática, pediátrica. Ahora, dentro del servicio todavía no se digitalizaron las historias clínicas. Y seguimos trabajando en formato papel como trabajábamos antes, ¿sí? Entonces, a lo que yo me refiero es a los exámenes de laboratorio, que como les decía, se hacen dentro del mismo hospital, entonces eso sí está en sistema, o los códigos de enfermedad por lo cual faltó el trabajador, que eso sí se carga en el sistema, pero se carga de tal manera que nadie sepa que, no sé, 0,1 es gastroenteritis, por decir. ¿Sí? Sí, claro, te entiendo, te entiendo. Buenísimo. Es súper importante ello. Sí, muy importante. Muy importante, y esto generó como distintas conversaciones hasta que la dirección médica pudo entender esto, de que en este sentido no son colegas, sino que son compañeros de trabajo, o jefes, o directores, ¿sí? Que justo son médicos porque estamos en un hospital, pero bien podrían no serlo, ¿sí? ¿Se entiende? Claro que sí. Bien, ¿seguimos? Vale, sigamos, sigamos. ¿Sí? Bueno, no sé en sus respectivos países cómo andan con el tema de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo o de higiene y seguridad. En nuestro país solo son obligatorios en 2 provincias. Hay un proyecto de ley, pero que todavía no, no se ha aprobado para nada, siempre hay mucha discusión, pero siempre es algo que los gremios, los sindicatos, presionan para que se pudieran implementar. Entonces hubo una situación en donde hubo mucha presión gremial hace algunos años para que se instituyera un comité mixto de higiene y seguridad. Bueno, entonces tratamos de darle forma, si bien no se creó específicamente como la ley lo diría, sino que se hizo un grupo, GIPSAL, le decíamos, el Grupo de Prevención y Promoción de la Salud Laboral, que funcionó hasta el año 2018 y fue una experiencia muy linda y muy, muy buena, se los recomiendo, por eso se los traigo. Un grupo de trabajo integrado por distintos representantes de distintos sectores del hospital, ¿sí? Representantes de los trabajadores, del empleador, de higiene y seguridad, salud laboral, legales, etc. Ahí empezamos a recepcionar distintos reclamos que venían de servicios,
Por ejemplo, tuvimos un caso interesante en donde una trabajadora tuvo una afección, que nosotros lo denunciamos como una enfermedad profesional, que finalmente la aseguradora de riesgo de trabajo lo terminó rechazando, pero eso hizo que fuéramos al servicio de anatomía patológica, que reclamaba mejoras hacía muchísimos años en la infraestructura. Entonces, a través de este comité se pudo gestionar todo un trabajo integral para mejoras en las condiciones y el medio ambiente de trabajo del sector de anatomía patológica, y eso fue muy interesante. También hicimos otra intervención en el sector de gestión de turnos, y tal es así que nos fuimos como incluyendo en las distintas cuestiones del hospital, en donde también nos empezaron a convocar directamente cuando se planificaba la apertura de un nuevo sector, como ocurrió con el nuevo hospital de día oncológico, que fue toda una estructura nueva que se armó hace bastantes pocos años, y donde este comité participó activamente brindando herramientas para la mejora de las condiciones de trabajo de los próximos trabajadores, ¿no?, de este sector, y la verdad fue muy enriquecedor. Con el tema de las evaluaciones ergonómicas, más o menos lo conversamos antes, así que no sigo. Con el tema de los elementos de protección personal, si bien yo les dije antes que la gestión está a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad, hay ciertas excepciones, como las que tienen indicación médica, ¿sí?, por el Servicio de Salud Laboral, por ejemplo, en trabajadores en donde se detecta que tienen una alergia al látex, la petición de entrega de guantes de nitrilo, por ejemplo, o determinados zapatos de seguridad sin costuras, particulares, para personal de mantenimiento, por ejemplo, con diabetes. Entonces nosotros hacemos el listado y interactuamos en forma permanente, como les decía, con higiene y seguridad. Les traigo un programa preventivo que hicimos, se llama APESA, hacia un peso saludable, ¿sí? Ahí en el medio estoy yo, chiquitita, no sé si me ven. Bueno, como ustedes saben, en los hospitales públicos generalmente lo que faltan son los recursos financieros. Nosotros como servicio no tenemos un presupuesto propio, no tenemos dinero, hacemos lo que podemos, digamos. Entonces se nos ocurrió, con los recursos que sí teníamos, que es la gente, los trabajadores, que quieren estar mejor, que quieren participar, que quieren ayudar, los gremios, etcétera, etcétera, hacer un programa integral, no solo para bajar de peso, esa era, digamos, la excusa, sino para acercar a los trabajadores al servicio de salud laboral, y así hacer nosotros un acercamiento a la prevención, tanto de patología, por ejemplo, enfermedades crónicas no transmisibles, trastornos psicológicos que tenían que ver con el cuidado de la salud mental, y además una dieta saludable, un peso adecuado, etc. Entonces, armamos un proyecto que fue muy lindo, en donde armamos una encuesta que le hicimos a todo el hospital, quién estaba interesado en participar, quién estaba interesado en colaborar, quienes no se sentían a gusto con sus hábitos y querían herramientas para poder mejorarlos, bueno, etc. Esto hizo que como el 94% de los trabajadores estuvieran interesados en aportar de alguna manera a este grupo. Entonces empezamos a citar a todos los trabajadores interesados al servicio de salud laboral, en donde armamos un circuito, tanto de solicitud de estudios, que mucha gente, era el primer o el único contacto desde hace mucho tiempo con el sistema de salud, ¿sí? Piensen que en general nosotros a nuestros hijos los llevamos al pediatra cuando tiene un mes, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 años, llega un momento en donde perdemos esa continuidad, ¿no?, de cuidado con ir al médico. Entonces, bueno, lo tomamos como una excusa de que pudieran venir,
les hacíamos un examen físico, les solicitábamos estudios y aplicaban para distintas charlas que dábamos desde el servicio de salud laboral o con ayuda de otros servicios, por ejemplo, el equipo de nutrición, el servicio de salud mental, etcétera. Fuimos armando distintas charlas, distintos programas y una caminata bisemanal, por eso estamos todos con el gorrito, con la visera y con las zapatillas, alrededor del perímetro del hospital, durante media hora, 2 o 3 veces por semana, en distintos grupos, en el horario laboral, ¿sí? Y la verdad es que fue un programa muy lindo, muy interesante. Hicimos después un trabajo que se publicó en una revista, con 0 recursos económicos, pero con mucha buena voluntad. Conseguimos muchísimas cosas, mucha gente bajó de peso, mucha gente pudo hacerse estudios, ir al nutricionista, ir al cardiólogo. Conseguimos que en el comedor del hospital se pusiera un menú promocional sano y saludable a un precio acorde, porque muchas veces salía más barato comprar la hamburguesa con papas fritas que armar una ensalada, ¿sí? O comprar una tarta. Entonces, bueno, pusimos que todos los días hubiera un menú saludable a un precio razonable y promocional, y se los quiero compartir porque fue una experiencia muy, muy linda. Se dejó de hacer hace bastante poco, incidió con el tema de la pandemia, etcétera, y todavía no hemos arrancado de nuevo. Y para terminar, y no menos importante, y porque son ustedes mis colegas, y me incluyo, entender esto. Siempre que hablamos de una organización sanitaria y hablamos de pacientes, siempre pensamos en el paciente externo, no pensamos en nuestros trabajadores. E incluso en esta misma charla, en donde yo estoy tratando de posicionar a nuestros trabajadores como también sujetos que tienen derecho a la salud, acá nos tenemos que ver a nosotros mismos, los trabajadores de la salud y la seguridad en el trabajo. Nosotros sí que tenemos un rol bien dual, como les dije al principio. Por un lado somos trabajadores que tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones que nuestros compañeros de trabajo, y por otro lado representamos al empleador, que muchas veces tiene otros intereses, otras prioridades. Tenemos que entendernos, ellos a nosotros, nosotros a ellos, somos parte, los tenemos que representar como corresponde, ¿sí? Pero sin perder todo lo que tiene que ver con la ética médica, que es lo que aprendimos durante tantos años de formación. Estamos sometidos a muchísimos riesgos que tienen que ver con las presiones de los distintos sectores, las necesidades que tienen algunos sectores versus la necesidad o el sentido de nuestra profesión, que muchas veces no es tan conocida, las condiciones y medio ambiente de trabajo, nuestras también, de nuestro propio sector, a los riesgos que estamos expuestos nosotros, el tema de la remuneración, que muchas veces nuestras indicaciones no son vinculantes, sino que son sugerencias, la falta muchas veces del acompañamiento de una política organizacional en todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo, el pluriempleo, entre tantas cuestiones. Nosotros estamos muy sometidos a los riesgos psicosociales, ¿sí? Entonces también tenemos que poner el foco no solo en nuestros pacientes, sino en nuestro equipo de trabajo también. Bueno, creo que con esto terminé. Espero que les haya interesado. Hay varias dudas y varias preguntas. En realidad, como tú dices, es súper importante y es complicado y me incluyo, para nosotros los médicos, ponernos al otro lado del escritorio, ¿no? Es tremendo. ¿No? Y seguramente que tú no me dejarás mentir, son los más complicados, los más difíciles, los que más demoran en adherirse a estos temas de salud y seguridad en el trabajo, los personal de salud. En la mañana me lo comentabas, que contra más formación tienes, más complejo o complicado es. Hay unas 2 o 3 preguntas que voy a tratar de juntar, que es respecto a qué tal la experiencia desde el Servicio de Salud Laboral en la coyuntura del COVID.
¿no? Y una de ellas es respecto al tema del burnout o del sobreesfuerzo o el agotamiento del personal de salud respecto al tema de la salud mental. Bien, ¿Cómo lo manejaron, no? vamos con el tema del COVID. El tema del COVID fue complicado para todos, en todos los países, independientemente todo. En nuestro caso en particular fue sumamente complicado esto que yo les comenté hace 2 minutos, que tiene que ver con que nosotros no tenemos la historia clínica informatizada y tenemos muchos trabajadores. Entonces, como esto fue de un día para el otro prácticamente, y las decisiones que se tomaron con respecto a quienes continuaban trabajando en forma presencial, quienes en forma híbrida, bueno, esto se tomó literalmente de la noche a la mañana, no es una forma de decir, hubo que poner mucha inventiva y mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y ahí también esto que les decía recién, nuestro rol dual con las presiones y los intereses cruzados. Por supuesto que la organización quería cuidar a sus trabajadores y nosotros más que ellos inclusive, pero también lo cierto es que la organización tenía que darle respuesta a sus pacientes, no se podía quedar sin trabajadores. Entonces fue sumamente complicado poder clasificar a 5.000 trabajadores que venían en forma simultánea al servicio pidiendo licencia por millones de afecciones que a lo mejor nunca lo habían declarado en el servicio. Acá hubo muchas en la normativa, ¿no? La bajada de línea fue cambiando, entonces primero eran todos los obesos, algunos obesos, el valor de corte iba cambiando día a día, los diabéticos eran todos, o diabético tipo 1, tipo 2, pero si hipertensos, pero y si tenía la presión bien, y si está medicado, está con... Bueno, entonces, de repente, la gente se asustó mucho y todos querían licencia. Entonces, fue como todo una real negociación, a veces salió mejor, a veces no tanto, ¿no? Mucha presión gremial, mucha presión desde los altos mandos, porque los procesos tenían que seguir saliendo, y había muchísimo trabajo, porque había muchos pacientes pediátricos internados o no internados, pero haciendo fila para hisoparse, para, bueno, saben de lo que hablo porque todos pasamos lo mismo. Así que fue bastante complicado, tratamos de usar el criterio común, criterio médico, hablar con unos, con otros, y seguir la normativa, que muchas veces uno no acordaba, pero bueno, uno no puede ir en contra de la ley, independientemente que había cosas que la verdad es que no eran coherentes. ¿Sí? Se implementó el tema del teletrabajo en el hospital, que en general en algunos sectores funcionó y en la mayoría no, esta es la verdad, porque la gente no estaba capacitada por las actividades que hacían, a lo mejor no daban para teletrabajar, se necesitaban manos presenciales, la verdad, en ese momento crítico. Así que fue bastante complicado, bueno, un aprendizaje. Sí, claro, una curva traumática, pero curva al fin. Súper, Y sí, sí. el tema de la salud mental en los trabajadores, o sea, yo El tema de imagino las... que es mucho más complicado ver a un niño morir que a un adulto, claramente, ¿no? Y no sé qué tantas muertes o qué tanto porcentaje del hospital, acá en el Perú muchos hospitales se volvieron solo hospitales COVID, al menos en algunas regiones. No sé cómo fue por allá en el hospital donde estás. En el hospital, bueno, a ver, el COVID no afectó tanto a los niños, y eso para nosotros fue bastante beneficioso. Afectó a los trabajadores, digamos, a los adultos, pero entonces sí, estuvo sobrecargado, por supuesto, hubo momentos de picos terribles, se adecuaron distintas salas gigantes que estaban pensadas para otras cosas, para internar niños. Piensen que nosotros, en general, el hospital asiste a niños que tienen una patología de base. Entonces no es un niño sano con COVID, muchas veces,
sino que es un niño con patologías complejas, que además se le suma el COVID. Y muchas veces el COVID de sus padres, que es el que lo está acompañando en la internación. Bueno, fue sumamente complejo, sumamente estresante, y con respecto al tema de la salud mental, y es el punto como álgido, creo que en todos los países, ¿no? Los riesgos psicosociales sabemos que están cada vez más presentes, por suerte, están cada vez más estudiados, más avalados, pero en nuestra legislación, si bien la OMS, digamos, ha decretado que corresponden a riesgos ocupacionales, por ejemplo el burnout, dentro de nuestra legislación como riesgo físico, químico, biológico, no tenemos incluidos a los riesgos psicosociales. Entonces, ya de por sí, la aseguradora de riesgo de trabajo lo va a rechazar. Se puede intentar hacer una petición fundada, se llama, que es para las enfermedades profesionales que no se encuentran listadas. Nuestro listado es cerrado, ¿sí? Entonces, para incluir algo, una nueva enfermedad profesional, solo se incluye para el caso particular, no que se incluye para todos. Entonces, en general, todo lo que tiene que ver con salud mental no se maneja a través de la aseguradora de riesgo de trabajo, y sí del sistema de salud público-privado que tenga el trabajador. Desde el hospital tenemos muchos trabajadores con situaciones que tienen que ver con la salud mental. Tenemos muchas adicciones, tenemos mucha depresión, tenemos mucha gente con familiares, con patología psiquiátrica, con adicciones gravísimas. Nuestro hospital es, como dijimos, una pequeña ciudad dentro de la ciudad, es un mundo. Hemos escuchado y acompañado situaciones terribles, y muchas no fueron beneficiadas con el tema del trabajo remoto, por ejemplo, ¿sí? Trabajadores que se sintieron muy solos, que no tenían una red social de contención, bueno, más distintas situaciones que por ahí hablábamos temprano, que yo te contaba. Una cosa es un trabajador que a lo mejor entra muy jovencito a hacer guardias o a áreas críticas del hospital, como ser neonatología, en donde tenemos bebés prematuros con un bajo peso extremo, con situaciones gravísimas, síndromes genéticos, o en el área de quemados. Piensen, un paciente quemado siempre es terrible, imaginen un niño quemado, muy quemado, gravemente, muy, muy complicado. Entonces, un trabajador que está expuesto a ver esto en forma permanente, el sufrimiento, la muerte. Nosotros tenemos el servicio de cuidados paliativos pediátricos. Solo de imaginarlo, a uno se le eriza la piel, ¿sí? Entonces, bueno, tratamos de acompañar. Es muy difícil esta intervención, es muy difícil que el personal de salud pida ayuda en serio, ¿sí? Que se comprometa con realmente hacer un tratamiento, porque no solo es la culpa, digamos, culpa entre comillas, ¿no? De los riesgos al que está expuesto, sino de las herramientas que cada uno tiene para poder afrontarlo, ¿sí? Salirse de una situación que hace mal. Y por el otro lado, la organización que no acompaña, ¿no? Porque estas áreas críticas justamente reciben un plus salarial. Entonces, si alguien renuncia a esto, pierde dinero y no está en condiciones de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que elegir? Siempre hay pérdida. ¿Qué se elige? ¿Perder dinero o perder salud? Bueno, somos un grupo humano, un colectivo, el colectivo de salud muy particular. Entonces, no vamos a perder dinero probablemente porque todo lo podemos, porque vamos a estar bien, porque, bueno, es muy difícil. Entonces, se tratan de dar algunas... De todas maneras, cada caso es muy, muy, muy particular.
Se nos quedan en el tintero algunas preguntas muy puntuales respecto a vigilancia de sustancias químicas, salas de anestesia, el tema de la muñeca de los trabajadores que hacen ecografías, pero seguramente te vamos a fastidiar para otra oportunidad, que ya nos hemos pasado largamente. Y quiero agradecerte por tu tiempo, por compartirnos un poco tu experiencia, compartirnos un poco lo que es el día a día en este hospital pediátrico tan importante de Buenos Aires. Y quería también, bueno, darle la palabra a ti para que nos puedas despedir, y también para comentarles que, bueno, ahí Giovanna o Natalia nos va a comentar un poquito respecto al programa internacional especializado en seguridad y salud del trabajo, en el cual también nos acompaña Samantha. Así que te cedo la palabra, Samantha, para que luego nos comente un poco de este programa, Natalia. Gracias a todos. Buenas noches. Hola. Y no sé si iba a hablar Sí, te Samantha o yo. escuchamos, Natalie. Bueno, para darles unos comentarios cortitos y contarles lo que estamos haciendo mientras me pasan la data final para poder hacer el sorteo del programa internacional de especialización en seguridad y salud en el trabajo que estamos realizando por segundo año consecutivo. Y como nos dice Kevin, Samantha ya es parte del programa nuevamente, tenemos el gusto, el privilegio de contar con ella. Comentarles los 2 seminarios que tenemos programados para enero. El primero, que es la siguiente semana, el 17 ya nos quedan pocos cupos. Si alguien está interesado, por favor nos escribe de inmediato. Tenemos un precio para Perú y un precio para los que nos escriban de fuera del Perú. Todo es virtual, así que saben que pueden conectarse perfectamente desde donde estén. El siguiente seminario que tenemos comienza el día miércoles 25 de enero, son 3 fechas. El 25 de enero, luego el miércoles 1 de febrero y el miércoles 8 de febrero, de 7:30 a 9:30 hora Perú. También es un tema que lo estamos adaptando para que pueda ser útil para todos los países que nos acompañan o que suelen participar de nuestros seminarios. Son 3 sesiones. También, por favor, si alguien está interesado, nos escribe, les estamos dejando los links en el chat, y también les vamos a mandar algunos mensajitos en estos días. Vamos a tener la charla de hoy grabada y la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube también, así que están cordialmente invitados. También quería invitarlos a que puedan conocer más información de nuestra membresía anual en seguridad y salud en el trabajo. Con esta membresía, con una cuota mensual, o pueden hacer un pago durante todo un año, pueden acceder al 100% de los seminarios de seguridad y salud en el trabajo durante un año y tener acceso a todos los videos. Entonces estamos ahí mandando los contactos para que puedan ustedes mismos solicitarnos la información. Entonces, no sé, Kevin, si quieren despedirse o paso a hacer el sorteo primero, ¿les parece? Tenemos del programa internacional en seguridad y salud en el trabajo. Estamos sorteando 10 cupos en 10 sesiones. En cuanto hagamos el sorteo nos vamos a comunicar en estos días con ustedes. El seminario, o el programa, perdón, va a comenzar en marzo. Estamos terminando de afinar algunos detalles para ya poder mandar la información completa a todos, y nos vamos a comunicar con los 10 ganadores. Entonces pasamos aquí rápidamente con los ganadores, lo paso rápido, no se preocupen que nos vamos a comunicar con ustedes en la siguiente semana para que nos indiquen cuál de las sesiones es de su interés y puedan participar de manera gratuita. Y al resto de los participantes, muchas gracias por haberse inscrito el día de hoy, por haber compartido con nosotros este tiempo, y nos mantenemos conectados mediante las redes sociales, mediante los contactos que siempre compartimos. Y bueno, nos viene un año muy, muy interesante con Kevin ahora ya como director técnico del área de seguridad y salud en el trabajo. Estamos preparando un año bien, bien cargado e interesante, así que esperamos contar con todos ustedes, contigo también, Samantha. Muchas gracias. Gracias. Es todo, no sé si quieren dar unas palabras finales. Los dejo. Samantha, por favor. Bueno, para mí fue un honor y un placer compartir con ustedes. Yo quedo a disposición por si quieren realizar en algún momento alguna consulta o tienen alguna duda. Espero haber sido clara y abarcativa de los temas que
deben ser de su interés para la gente que gestiona la salud ocupacional en las organizaciones de salud. Así que bueno, gracias de verdad por la atención. Gracias, Kevin. Gracias, Samantha, gracias, Natalie, Giovanna, a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Este año, junto al equipo de Rancor, asumimos esta responsabilidad y hemos estado planeando cosas muy interesantes. Esta es un pequeño muestra de lo que vamos a comenzar a hacer, pero se vienen temas de ergonomía, se vienen temas de toxicología, se vienen temas de higiene, van a haber un curso de monitoreo. La idea es de que el mundo de la salud y seguridad en el trabajo es tremendamente grande, multidisciplinario, y tenemos que estar en la capacidad de poder trabajar entre todos con las diferentes especialidades, no solo médicas, y es importante estar al día, estar capacitados. Normalmente, como nos contaba Samantha en el hospital donde está, en las áreas de salud y seguridad en el trabajo suelen colgar o depender de áreas administrativas o de recursos humanos, talento humano, y a veces estas personas responsables, digamos que su capacitación normal no es en seguridad y salud en el trabajo, pero es importante que conozcan, no el detalle, ni la fórmula, ¿no? Pero sí conocer un poco más respecto a esta realidad, porque son actores importantísimos y tomadores de decisiones que determinan el éxito de una gestión, ¿no? Entonces los invitamos a que nos acompañen. Gracias, Samantha, y bueno, nos seguimos viendo la otra semana con Eric, que nos va a hablar acerca de monitoreos ocupacionales y riesgos en el trabajo. Gracias a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Buenas noches.